Saludos amigos y bienvenidos a su espacio, Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. La glucosa es una sustancia esencial para el organismo, pues proporciona a las células la energía necesaria para el mantenimiento de la vida. En algunas circunstancias, la glucosa en sangre puede reducirse y causar problemas. Esta tarde conversaremos sobre la hipoglicemia. Como invitado tenemos nuevamente con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna del Policlínico Universitario Romari Corón. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Navy, y buenas tardes a los televidentes. Para comenzar con el tema de esta tarde, me gustaría que nos dijera qué es una hipoglicemia. Como decías al inicio, Navy, la glucosa es una sustancia muy importante para el metabolismo de todo el organismo. Las células necesitan la glucosa como energía química para todas sus funciones, sobre todo las células cerebrales, que dependen en un 90% de la energía que provee la glucosa. O sea que es una sustancia tremendamente necesaria y vital para la existencia misma del individuo. ¿Qué sucede? Cuando los niveles de glicemia descienden por debajo de ciertas cifras críticas, el organismo no funciona de una manera natural. Por tanto, la caída de la glicemia se denomina hipoglicemia o hipoglucemia en otros textos, y esto significa que los niveles de glucosa descienden a límites que van por debajo de las necesidades del organismo. Esto es, a grandes rasgos, lo que es la hipoglicemia, que es muy frecuente en los pacientes diabéticos sometidos a tratamiento médico, pero también se puede ver en cualquier tipo de persona. Doctor, y de manera concreta, ¿por qué razón se produce una hipoglicemia? Son muchas las razones, Navy, por las cuales el organismo puede entrar en una fase de hipoglicemia, y dependen de muchos factores, pero vamos a tratar de resumir las fundamentales de esas causas. Cuando los ingresos de glucosa, que provienen fundamentalmente de la dieta, están por debajo de las necesidades del organismo o del metabolismo del cuerpo en ese momento, se produce un estado de insuficiencia de glicemia, o sea, hipoglicemia en términos más claros. Eso ocurre siempre que las necesidades estén por encima del ingreso de la glucosa. Entre las causas más importantes que pueden precipitar la aparición de hipoglicemia, tenemos los ayunos prolongados, o sea, cuando la persona está mucho tiempo sin ingerir alimento. Y el otro gran grupo de frecuente de hipoglicemia son las que se producen en aquellos pacientes diabéticos que están sometidos a un tratamiento, ya sea por vía oral o por vía parenteral, en este caso de la insulina. O sea que en estos dos grandes grupos de situaciones es donde se establece mayormente la hipoglicemia. Profesor, ¿y cuáles son los síntomas y signos más frecuentes en un paciente que desarrolla una hipoglicemia? Cuando los niveles de glucosa, por cualquier causa, descienden en el organismo, aparecen toda una serie de indicios clínicos, síntomas y signos que pueden ser apreciados por el médico incluso al examinar al paciente, que denotan la presencia de una hipoglicemia. Vamos a ver en pantalla cuáles son los signos clínicos fundamentales de la hipoglicemia. Síntomas y signos clínicos que aparecen en la hipoglicemia. En la hipoglicemia ligera a moderada, es frecuente encontrar cansancio, sudoración, taquicardia, calambres, mareos y sensación de hambre. En cambio, en la hipoglicemia severa o grave, aparece sensación de desmayo inminente, caída de la temperatura corporal, confusión mental, pérdida del equilibrio, toma de la conciencia que puede llegar al estado de coma y convulsiones. Doctor, ¿y puede confundirse una hipoglicemia con otras situaciones de la práctica médica?
Como se puede apreciar después de escuchar los síntomas más importantes que se detectan en un paciente con hipoglicemia, muchos de estos elementos, tanto síntomas como signos, son de índole general, o sea, no son únicos ni exclusivos de la hipoglicemia. Y eso lleva a la posible confusión de una hipoglicemia con algunos otros estados que se ven en la práctica médica. Por eso el médico debe reunir minuciosamente todos los elementos del examen físico, todo el interrogatorio necesario del paciente para tener la certeza de que se trata de una hipoglicemia y no de otra circunstancia, aunque en realidad lo que en estos casos da el diagnóstico certero es la dosificación de la glicemia en sangre, que puede hacerse lo mismo por un glucómetro, que son los equipos portátiles para detectar la glicemia, que por un estudio en un laboratorio. O sea que estos son los elementos que deben tenerse en cuenta para diferenciar la hipoglicemia de otras situaciones que pueden ser parecidas. Doctor, ¿y cuáles son las causas de una hipoglicemia en las personas no diabéticas? Aunque la hipoglicemia, como hemos ya visto, es un evento frecuente en aquellos pacientes diabéticos tratados con medicamentos, también aparece y se describe la hipoglicemia en personas que no son diabéticos, o sea, que no padecen de esta enfermedad. La principal de las causas de la hipoglicemia en personas no diabéticas es precisamente aquellos individuos que realizan un ayuno prolongado, o sea, que no ingieren alimentos en periodos prolongados de tiempo, que pueden ser de horas o días incluso. En estos casos es donde aparece con más frecuencia la hipoglicemia. También pueden aparecer episodios de hipoglicemia, Navy, en aquellas personas que hacen ejercicios físicos prolongados, violentos, extenuantes, y no ingieren alimentos en ese periodo de tiempo, que eso es una cuestión bastante frecuente en aquellos trabajos que requieren un gran consumo de energía. Y finalmente, otro caso de hipoglicemia frecuente es en aquellas personas que ingieren bebidas alcohólicas durante un periodo prolongado de tiempo, y esto puede generar la caída de la glucosa y la aparición de los síntomas de la hipoglicemia. ¿Y puede prevenirse la hipoglicemia? Como sucede en la mayoría del accionar médico, Navy, la prevención es muy importante. Y en el caso de la hipoglicemia hay cosas que podemos hacer para evitar esta situación que ya hemos descrito. En primer lugar, como eje central de esta prevención está el evitar los ayunos prolongados de cualquier naturaleza. Esa es la principal base de la prevención de la hipoglicemia. Otra medida preventiva que es muy útil para cuando las personas, sobre todo están en ámbitos festivos o toman bebidas alcohólicas, es no llegar a la embriaguez sin ingerir algún tipo de alimento. Las personas piensan que los alimentos deben ingerirse para no emborracharse. En realidad eso no tiene ningún valor para no emborracharse. El valor que tiene comer alimentos cuando se está tomando bebida alcohólica es no llegar a la hipoglicemia. Es la combinación de alcohol con ayuno, es una hipoglicemia prácticamente segura, y es muy importante tener presente eso porque puede tener consecuencias bastante serias. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y finalmente, en los pacientes diabéticos, llevar una dieta adecuada, sobre todo sus 6 comidas diarias, no evitando el ayuno, y no modificar las dosis de los medicamentos que le han sido indicados por el médico. Sobre todo, estar al tanto de que la insulina, cuando la usen, no le cause esta sensación de hipoglicemia. Por tanto, cada vez que haya un indicio de esta situación, el paciente debe comunicárselo a su médico para estudiar y analizar el tratamiento que lleva y verificar si puede ser causa de alguna sobredosis. Doctor, ¿y qué debemos hacer ante un cuadro de hipoglicemia? El manejo de una situación de hipoglicemia, Navy, depende de su intensidad y su origen. Hay casos que son muy leves, o sea, hipoglicemias muy ligeras, que pueden desaparecer espontáneamente o incluso con un poco de reposo del paciente. Sin embargo, puede haber situaciones de hipoglicemia severa que, de no ser tratadas de una manera oportuna, pueden llevar al coma y a la muerte de la persona.
Lo primero que se necesita para tratar correctamente una hipoglicemia, Navy, es asegurarnos de que realmente se trata de una hipoglicemia. Recordaremos que hay cuadros que pueden confundirse con esta situación, como los desmayos comunes, los síncopes, y esto no es correcto a la hora de establecer un tratamiento. O sea, hay que estar seguro que se trata de una hipoglicemia. Y para eso, muchas veces, tomar con el glucómetro la medición de la sangre o hacer un análisis de urgencia es la mejor opción. Eso es para asegurarnos de que se trata de una hipoglicemia. En segundo lugar, es bueno tener una pauta de la intensidad del proceso que vamos a enfrentar. Cuando se trata de una hipoglicemia ligera o moderada, muchas veces basta con un vaso de jugo, un vaso de leche y un poco de reposo para que los síntomas pues se vayan aliviando. Sin embargo, Nevis, si el cuadro es intenso y el paciente aún está consciente, se le debe dar una solución, ya sea un jugo, leche, pero endulzada, para facilitar la recuperación de estos síntomas y, por supuesto, llevar al paciente rápidamente a un centro asistencial. Hay que tener en cuenta que a veces la hipoglicemia genera pérdida de conocimiento. Cuando esto ocurre, es una emergencia llevarlo a una unidad asistencial y no tratar de darle ningún tipo de bebida ni nada para recuperar al enfermo. Doctor, y es imprescindible ofrecerle a los pacientes agua de azúcar, porque he escuchado que muchos pacientes con estado hipoglicémico se les da de tomar. No es imprescindible, Nelly, utilizar el agua de azúcar para tratar de iniciar el manejo de una persona con hipoglicemia. Generalmente, cualquier bebida, cualquier jugo, cualquier otra bebida puede servir de la misma manera, excepto cuando son casos muy severos que todavía están conscientes. En esos casos es preferible el agua azucarada, pero no es imprescindible. O sea, con otras bebidas se puede lograr el mismo efecto hasta que llegue el paciente al centro asistencial y se trate debidamente. Doctor, fue un verdadero placer tenerlo esta tarde Igualmente, con nosotros. Y a ustedes, mis amigos de siempre, yo los invito a un nuevo encuentro para juntos aprender interesantes temas médicos y de salud. Aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.